¿Todos son castigados de la misma manera en el infierno? Que Dios te bendiga y bienvenido a una entrega más de esta traducción al español del programa Pregunta a Pastor John Piper, un espacio donde el pastor responde a las preguntas que recibe en su correo electrónico. Para saber más, visita su sitio web desiringgod.org. La pregunta de hoy viene de Callum en Southampton, Inglaterra. Hola, Pastor John. Después de escuchar el episodio 996, ¿habrá personas en el cielo con más gozo que otras? Recordé varios pasajes del Nuevo Testamento donde Jesús parece sugerir que habrá personas para quienes el día del juicio será peor. Incluso que para los habitantes de Sodoma y Gomorra o Tiro y Sidón, según Mateo 10, 12, 15, 11, 21 al 24. Y en segunda de Pedro 2, 19, 22, se describe a personas que han conocido el camino de la justicia y luego retroceden. A ellos Pedro les explica que les hubiera sido mejor no haber conocido el camino. Apocalipsis 14, 19 describe a los enemigos de Dios siendo reunidos y arrojados al lagar de la ira de Dios. Esto no parece dejar mucho espacio para una especie de jerarquía, por así decirlo. Me encantó la explicación en el episodio 996 sobre las distintas capacidades de gozo en el cielo, sobre cómo los más gozosos en el reino serán de hecho los más humildes. Eso es asombroso, pero ¿sucede algo parecido en reversa en el juicio de Dios? Hay algunas personas en el infierno que pueden percibir una mayor desesperación que otras. La frase capaces de percibir una mayor desesperación. Eso puede ser cierto. No esperaba que terminara con esa frase, pero es una pregunta fascinante y útil de hacer. Lo que en realidad no se nos dice en el Nuevo Testamento es de qué manera el sufrimiento será mayor para algunos que para otros, pero ciertamente se nos dice que habrá grado de sufrimiento en el infierno. Será indescriptiblemente terrible para todos los que vayan ahí. Simplemente, indescriptiblemente terrible. Sin ninguna experiencia de bien, sin vista de belleza, sin sonidos agradables, sin placeres corporales, sin apetitos satisfechos, sin deseos cumplidos, sin esperanzas realizadas. Eso es para todos. Decir que hay grados de sufrimiento no pinta un panorama ligero para nadie. Aquellos que bromean diciendo que preferirían estar en el infierno bebiendo con sus amigos que en el cielo con santos aburridos, están ignorando la realidad de una manera aterradora. No es gracioso, no lo pasarán bien. Pero aunque el infierno estará sin todo bien para todos los incrédulos, será peor para algunos. Permíteme leer solo algunos textos. Esto es Lucas 12, 47 al 48. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Esa es solo una imagen al final de una parábola, pero todos los que he leído dicen que apuntan a tormentos mayores o menores en el infierno. Aquí está Mateo 10:15. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Así que más o menos tolerable apunta a grados o diferencias de sufrimiento. Aquí está Mateo 11 del 21 al 22. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha de que se habrían arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Más o menos tolerable significa mayor o menor
sufrimiento. Y uno más, Romanos 2, del 4 al 5. Este es muy llamativo por la palabra en griego tesaurizo, que significa atesorar. Usualmente se usa para atesorar como cuando Jesús dice, haceos tesoros en el cielo en Mateo 6:20. Esa es la palabra, solo que aquí se usa para ira. Y esto es lo que dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Se supone que atesoramos tesoros en el cielo, haciendo buenas obras día tras día. Pero estas personas están haciendo lo contrario. Están atesorando, acumulando cada vez más ira. No tesoros de bendición, sino ira para sí mismos en el día cuando se manifestará el justo juicio de Dios. Romanos 2:5. En esos 4 textos que acabo de leer, y hay varios más, veo 2 razones explícitas dadas por las que algunos sufrirán más que otros. Luego veo 3 razones implícitas que fluyen de esas 2 explícitas. Y permíteme simplemente nombrar estas 5, y estas son razones por las cuales algunos sufrirán más que otros. Número 1. Cuanta más luz tienes, más conocimiento tienes, más verdad tienes, peor es tu pecado y castigo al rechazarlo. Eso está directamente en los textos. Número 2. Cuanta más bondad te muestra Dios, no solo al darte luz en la verdad, sino, por ejemplo, al darte muchos placeres inmerecidos en esta vida, más grave será tu incredulidad y pecado, y peor será tu castigo en el infierno. Número 3. Si el rechazo de más y más luz y bondad hace que el sufrimiento sea peor en el infierno, entonces infiero que cuantos más días haces esto, peor será. En otras palabras, el tiempo entra en juego. Día tras día, sigues rechazando luz tras luz, bondad tras bondad. Cuanto más tiempo continúe esto, peor será. Número 4. Hay tipos de pecados que son más atroces, más destructivos, más blasfemos que otros. De modo que no solo la cantidad de pecado a lo largo del tiempo empeora las cosas, sino también el grado de fealdad, horror, atrocidad y blasfemia aumenta también el sufrimiento. Número 5. En todo esto hay un grado mayor o menor de altivez, arrogancia. Mayor arrogancia, mayor desafío y desobediencia consciente y por lo tanto un grado consecuente mayor de castigo. Y aquí está mi pregunta final. ¿Qué debemos hacer con esta información? ¿Por qué se nos dice esto? ¿Es para hacernos sentir que el riesgo no es tan grande o para hacernos sentir mejor acerca de las personas perdidas que van allí? ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Qué debemos hacer? Las 5 razones anteriores nos llevan temblando de gozo a la cruz de Jesús y a la gracia de Dios que nos sostiene en el perdón que la cruz otorga. Así es como creo que debemos recibir cada una de estas 5 razones. 1. Nos hacen estar seriamente vigilantes para no mal usar mayor luz y verdad. A quien mucho se le da, mucho se le demandará. Lucas 12:48. Debemos esforzarnos para que la verdad que llega a nosotros no lo haga sin humillarnos, sin edificar nuestra fe, sin aumentar nuestro amor. En otras palabras, no desperdicies la preciosa luz que Dios te da en su palabra y en su creación. Número 2. Debemos estar seriamente vigilantes para no mal usar todos los placeres de esta vida, tratándolos como si fueran Dios o como una distracción de Dios, en lugar de señales de que Él es bondadoso y es mejor que todos ellos juntos. 3. Debemos estar seriamente vigilantes sobre cada hora y día que pasa
para que no acumulen pecados, sino el fruto de justicia. Cada día es una oportunidad preciosa para invertir, para hacer tesoros en el cielo, no para acumular ira en el infierno. Número 4, debemos estar seriamente vigilantes sobre nuestro orgullo, no sea que caigamos en patrones de arrogancia y desafío y digamos, no importa, Dios puede tomar su palabra y hacer con ella lo que quiera. Aquí una cita final de Jonathan Edwards. Si quieres caminar junto a alguien que ha pensado profundamente sobre el infierno, Edwards tiene un par de sermones sobre este tema de los grados de sufrimiento, y uno de ellos está basado en Mateo 5:22. Y permíteme darte una cita final. Esto es solo un ejemplo de cuán seriamente él tomaba estas cosas. Dijo en ese sermón sobre Mateo 5:22. Los condenados en el infierno estarían dispuestos a dar el mundo si pudieran tener el número de sus pecados reducidos en uno solo en esta vida. Muchas gracias por tu sintonía, que el Señor te bendiga. Si tienes preguntas, puedes enviarlas directamente al pastor John Piper visitando su sitio web desiringgod.org. Hasta la próxima.